El Señor les bendiga, muchachas. Vamos entonces arranquemos con lo que el Señor ha traído. A ver. Listo. Listo, mis hermanos. Este va a ser, yo creo que pusimos el versículo que espero que nos llevemos en esta mañana, que penetre en nuestros corazones la importancia de esa palabra que aparece allí y de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y a veces yo me preguntaba con este tema de esta semana de John, es la importancia de la paz. Me hacía reflexionar un poco en que cómo el Señor quiere que haya paz en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios aquí en Isaías que Dios, y solo Dios, tiene la capacidad y quiere de alguna manera guardar en completa paz. Y no es una paz a medias, no es una paz de a poquito, sino que en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y habla de la fe, habla de esa confianza que debemos de poner delante del Señor, esa fe hacia Él, de creerle a Dios y proceder conforme a esa fe. Y dice que Dios pone paz y nos guarda con paz. Entonces me hacía pensar un poquito qué tan necesaria es tener paz para nosotras, porque eso es algo que quizás pasa desapercibido, la paz, tener un corazón en paz, tener una mente en paz, dormir en paz. Yo creo que no hay nada más grato que usted acostarse a dormir y poder tener un sueño grato y en paz, o tener el corazón reposado, no tener el corazón agitado, ¿cierto? Agitado, sino tener paz. Y, y creo que a veces realmente me he dado cuenta que no he sido muy consciente de esa necesidad de esa paz en mi vida. Quisiera que avanzáramos un poquito y miráramos lo que estuvimos leyendo durante esta semana en la historia de ellos más Dowell. Vamos a estar trabajando en la página 106 de sus materiales en adelante. Vamos también a trabajar en unos versículos que el Señor ha traído para nosotras en esta mañana. Y encontramos casi que en la primera página de la 106 y la 107 un pequeño resumen que habla de dónde nació, que nació el 17 de agosto de 1939. También encontramos como su trasfondo de niño, que era, él nació en un hogar totalmente distorsionado, totalmente destruido, un hogar fracturado, un hogar que yo decía, Dios mío, ¿y cuántos o cuántas de las caemos aquí? Quizás nos ha tocado venir de una historia así, de papás drogadictos o de fracturas de separaciones en medio de un divorcio, una separación. Sé que algunas quizás no tuvimos criarnos con un papá, otras quizás fueron abandonadas por su mamá. Entonces, todo ese trasfondo que a veces uno cree que no lo marca a uno, pero que todavía en los años de creyente que uno tiene, uno todavía a veces nota que hay secuelas y que hay situaciones a veces que vienen de trasfondo. Su papá era conocido por ser el alcohólico del pueblo. Esa era la reputación del papá de él. Era un borracho, era un alcohólico, un hombre era un adicto al alcohol y era conocido por toda la región, digamos la pequeña región donde ellos vivían, era el borracho. Eso causaba en Joss vergüenza, dice que le daba vergüenza. Me impactó mucho en el reportaje, porque quizás el reportaje lo que hace es que te amplía un poco más la historia, porque pues lo que leemos aquí son unas 2 o 3 páginas, porque hay unas páginas que son solo dibujo. Verlo como él, lo que hacía, ¿no? Amarraba al papá, lo dejaba durmiendo toda la noche por allá en el establo, o sea, las cosas que hacía, Dios mío.
un niño tan joven, o sea, era todavía casi un niño en la casa, y el alcance de odio que ya una persona tan pequeña puede llegar a sentir. Sus hermanos mayores se fueron de la casa en cuanto tuvieron la oportunidad. Hubo uno con el que tuvo un problema legal, que también fue una situación, ahí nos muestran también de cómo la gente se reía porque papá se presentó borracho al desalojo. Em, una situación muy fuerte en la vida de él fue su abuso sexual. Y él habla de que él era abusado sexualmente por un empleado de la granja, por un hombre que trabajaba allí, trabajaba para su mamá y para su papá. Y este empleado, con las oportunidades en las que lo dejaban solo con él, abusaba sexualmente de él. Y abusó desde los 6 años hasta los 13 años aproximadamente. Y dice, porque ya él a su edad de adolescente lo enfrentó y lo amenazó de que si lo volvía a tocar lo mataba. Y entonces el tipo no lo volvió a tocar, pero fue abusado durante todos esos años. ¿Cómo queda una vida así? ¿Cómo puede fracturar una vida hacia un niño? Padres totalmente ebrios, padres que maltrataban a sus parejas. En este caso, él contaba del maltrato en el que su padre sometía a su mamá constantemente, cómo la maltrataba físicamente, cómo la trataba. Su mamá era una mujer de mucho peso, ¿cierto? Era una mujer pesada, era una mujer, lo que llamamos pues aquí en Colombia como bastante obesa. Y entonces ella tenía muchas dificultades de salud y situaciones. Cómo todo ese trasfondo de vida puede llevar a una persona a sentir tanto odio, rechazo. Era obvio que un niño como esto no podía experimentar el amor de Dios allí en ese trasfondo de su vida. Él dice que él nunca había sabido que era amor en su hogar y que su corazón solo se llenó de resentimiento, de odio, amargura contra su papá y contra su abusador. Estos dos personajes, ambos masculinos con los que él vivió, pero que de alguna manera ambos hombres marcaron su vida eh, de maneras diferentes, obviamente su papá y su abusador, pero que ambos la marcaron de una manera muy fuerte. Así que él desde muy joven se declaró ateo, que él no creía en Dios. Y lo que me impactaba de la historia es ver cómo el amor de Dios puede derribar los más grandes argumentos que nosotros nos podamos levantar, cómo el amor de Dios derriba argumentos. Ahí les coloqué un poquito la foto de él y la foto de su familia hoy en día, ¿cierto? De su esposa, sus hijos, las parejas de sus hijos y los nietos que tienen. Es una familia bastante numerosa. Él, al iniciar su vida cristiana, dice que él entró a la universidad y durante que estuvo en la universidad, nos contaba un poquitico la historia que él se burlaba de los cristianos y hacía chistes en contra de los cristianos. Y entonces los cristianos que estaban en la universidad un día lo retaron a que hicieran una investigación al respecto del Señor Jesucristo y que presentara argumentos de que la religión era algo falso, ¿cierto? De que la persona de Jesús era algo falso. Y él se metió unos años a estudiar la Biblia y se metió unos años a viajar y a investigar acerca de la existencia real de la resurrección y de Cristo, si era real, todos los argumentos que se presentaban en la Biblia. Y terminó el Señor demostrándole, y quizás el Señor terminó mostrándole que sí, que era cierto, los argumentos científicos e históricos demostraron que era verdad. Pero él dice, no fue la ciencia, no fue el que el Señor me convenciera de que la Biblia era un libro real y que sí se presentaba real ante la historia. No fue eso lo que me convirtió. Él dice, no fue eso
lo que marcó mi corazón y lo que me llegó a confiar en el Señor Jesucristo. No son los argumentos los que nos convencen para llegar al Señor Jesucristo. Él dijo, a mí lo que me convenció, lo que realmente tocó mi corazón y me hizo convertirme y rendirle mi vida a Jesús fue el amor, el amor. Sin embargo, al iniciar su vida como creyente, él se ve confrontado con el tema del perdón. Ese fue mi primer reto cuando conocí el Evangelio y fue el asunto del perdón. Y no en vano el Señor sabe qué tema traerá a nuestras vidas. Y dice, enfrentar mi pasado, el pasado con dos personas en especial. Una era su padre y la otra era su abusador. Dos personas que habían quedado en el pasado, dos personas a las que él no quería volver a ver ni saber, dos personas a las que él odiaba con todas sus fuerzas, a los que le deseaba lo peor. En cuanto a su padre, él dice que él lo odiaba, que muchas veces por las noches soñaba y planeaba cómo matarlo sin que lo atraparan. El padre que él muchas veces responsabilizó por la muerte de su mamá. Dice que él fue el responsable de que su mamá se hubiese muerto. Y por otro lado está el abusador, en quien dice que también lo detestaba y lo odiaba, que no quería saber nada de ese hombre, solo le deseaba lo malo. Y, y cuando él se ve confrontado para perdonar a estas personas en cuanto a su abusador, su respuesta fue, deseaba que se pudriera en el infierno. Entonces uno no puede decirle, en un estado así de una persona que ha llegado al Evangelio y de una persona que tiene estas cosas tan profundamente guardadas y arraigadas en su corazón, ¿cómo tiene la capacidad de perdonar? ¿Cómo puede llegar a perdonar? Y vamos a ver un poco cómo Dios trabajó en la vida de él, cómo Dios obró y le guió a este hombre en ambas situaciones, en ambas, tanto en la situación con su padre, en los asuntos que tenía que resolver en su corazón con su padre y los asuntos que tenía que resolver con su abusador. Nos encontramos con la primera historia y es la del papá. Esa la encontramos aquí en la página 117, ¿cierto? En la 117. Miren allí un momentico, muchachas, y vamos a leer un poquito. En el segundo, más o menos en el segundo párrafo, dice que él lo primero que hizo fue contactar a su papá y ponerle una cita. Y dice, entré y me senté frente a papá y a su nueva novia. Este es Dios mi hijo, le dijo. Ella sintió temerosamente, extendiendo la mano lentamente hacia la mía. Traté de imaginar lo que papá le había dicho acerca de mí. Durante varios momentos, papá y yo nos miramos con incomodidad en forma intermitente. La charla informal no ayudó en absoluto a cerrar la brecha que parecía abrirse infinitamente entre nosotros. Me estaba impacientando. Se lo diré y que haga lo que quiera. Papá, comencé. Como esperando una bomba, el cuerpo fibroso de mi padre se tensó como el de un perro que sabe que está por ser pateado. Papá, repetí, luchando para encontrar las palabras. Y entonces por fin le dije, papá, te amo. No sé quién se sorprendió más, él al oír esas palabras o yo al decirlas. Y miren la siguiente frase. No tenía el menor deseo de amar a mi padre, ni de perdonar. No tenía deseos. Estaba convencido de que era el responsable de la muerte de mi madre y la destrucción de nuestra familia.
y durante años había soñado en cómo matarlo, así que me descubrieran. Todavía hoy, dice él, en este momento, dice todavía hoy, ya siendo cristiano, estaba decidido a odiar. Dice, ya yo era creyente cuando tuve este encuentro con mi papá. Ya llevaba, ya llevaba un periodo de creyente cuando tuve ese encuentro con el papá. Sin embargo, dice, a pesar de ser cristiano, yo estaba decidido a odiarlo, pero algo más grande que el odio había tomado el control de mi corazón. Entonces, me impactó esas palabras que dice ahí. Ahora soy cristiano. Ahora. Y debe de haber una diferencia, ¿cierto? Pero fíjate, a pesar de que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por nuestro Señor. Somos una nueva criatura en Cristo. Debemos de ser diferentes en el Señor Jesucristo. Qué pena mucho que también me el celular de mi hijo, discúlpenme. Entonces, pensando en eso, muchachas, se da uno cuenta de que debe de haber una diferencia en la vida de cuando uno era y de lo que uno es en el Señor. Sin embargo, él decía, yo aún siendo cristiano, yo tomé la decisión y yo deseaba seguir odiándolo, pero algo más grande que el odio había tomado el control de mi corazón. Y algo más grande que el odio, que el resentimiento y la amargura, debería estar tomando el control de nuestro corazón. No es posible tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas y nosotras arraigarnos y permanecer ácidas a ese odio, a ese resentimiento. Y a veces quizás podemos decir, bueno, no es mi historia, no. Realmente si hay algo que me está doliendo en el corazón, o tengo por ahí, yo sé que tengo un asuntico ahí que me de rabia, de odio, pero no es tan grave porque lo que me hicieron no fue tan grave como lo que le pasó a George. Quizás solamente fue algo más pequeño. Quizás es tan pequeño que le restamos importancia. Pero cualquier raíz en nuestro corazón de amargura, cualquier raíz, por más pequeña que sea, de odio hacia cualquier persona, de resentimiento, así sea pequeño, así sea que usted diga que es algo muy pequeño en su vida, no lo subestime, porque entrará en tu corazón y se aferrará y crecerá y echará raíces. No lo subestimes. Vayamos allá a la página 118. Hoy estoy aquí, en la página 118. Vemos en el segundito párrafo, dice, ahora soy cristiano, le dije sencillamente. Y aparté la mirada, y él también lo hizo. Déjenme leerle la frase que él, porque estoy buscando la frase. A ver, sí, está ahí, en la página 118. Es la primera frase, que era la que quería buscar. Él le pregunta, ¿cómo puedes amar a un padre como yo? ¿Cómo puedes amar a alguien como yo? No quería responderle, por lo menos no en aquel momento, pero el pastor Logan me había enseñado bien. Ahora soy cristiano. Eso fue lo que le enseñó. Ahora eres cristiano. Dije sencillamente, aparté la mirada y él también lo hizo. No sé qué habrá estado pensando. Aún en este momento elevé una oración silenciosa, pidiéndole a Dios que me permitiera seguir odiando a este hombre que había destruido a su propia familia, pero dicha oración no pegaba.
El odio continuaba derritiéndose. En mi mente se formaron rápidamente frases para comunicarle todo el daño que había causado a aquellos a quienes debía amar y proteger, pero me daba cuenta que si abría la boca, brotaría otra vez las mismas palabras, te amo. Fue en ese momento que me di cuenta de que el cristianismo era real y no sabiendo qué más hacer o decir, me fui del lugar sin decir una sola palabra más. Qué increíble, ¿cierto? Si continuamos nosotros en la página 119, un poquito más abajito, ya casi al final del párrafo, más o menos un poquito más arriba, a la mitad, dice, papá se quedó en silencio y desapareció de mi campo visual. Y ahí es cuando él tiene un accidente y entonces al tener ese accidente preciso, el único familiar era el papá y entonces lo llevaron a donde el papá, la ambulancia lo llevó hasta donde el papá y él quedó allí, porque tenía que tener unos cuidados especiales, se había molestado parte del cuello y su columna. Y dice que el papá lo vio allí y dice, se quedó en silencio y desapareció de mi campo visual. Poco después, escuché que salía de la habitación. Tal vez pasaron unos 45 minutos antes de que papá regresara. Se sentó a la orilla de mi cama. Se inclinó para que me resultara más fácil verlo y otra vez las lágrimas surcaban sus mejillas y dijo, si Jesús puede hacer en mi vida lo que hizo en la tuya, entonces quiero conocerlo. Tienes que invitarlo a que entre en tu vida, papá. Debes abrirle tu corazón y orar. No sé cómo orar, hijo. Solo dile lo que te salga del corazón. Y papá asintió e hizo una plegaria simple y concreta. Dios, si eres Dios, dijo. Y si Cristo es tu hijo, y si puedes perdonarme por lo que le hice a mi familia, y puedes hacer en mi vida lo que hiciste en la vida de mi hijo, entonces quiero confiar en ti como mi Salvador y Señor. Y ahí encontramos la conversión del papá de Dios, sin palabras. No le tuvo que decir mucho cuando se encontró con él. No tuvo que dar todo un discurso. A veces yo creo que cuando vamos a pedir perdón, empezamos a planear y a calcular milimétricamente cada palabra que voy a decir, cómo lo voy a decir, de qué manera lo debo decir mejor. Y hasta probablemente me las repita en el espejo y las ensayo. Y voy preparada, ¿no? Pero cuando llegas ahí, los nervios, el temor, muchas veces se olvida. Quedas en cero de todo lo que hayas planeado decir. Uno no sabe qué está pensando la otra persona a la que tú vas a ir a decir. Él decía, yo no sé mi papá qué estaba pensando, qué le pasaba por la mente en ese momento. Y las únicas palabras que salieron, papá te amo. No dijo nada más. No le dijo, vea, usted hizo esto, usted tal cosa, usted tal otro, mire. No, 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 no. Todo lo que había planeado durante el camino y todo lo que había planeado durante días para decirle todo aquello se derribó y solo salieron esas palabras, no salió nada más. Y yo sé que a veces puede ser difícil, sobre todo si uno no sabe lo que el otro está pensando. Yo creo que eso es una de las cosas que le martiriza a uno a la hora de pedir perdón, es qué puede estar pensando Julanito de tal, qué le puede pasar por la mente. Pero me impactó mucho la historia de él por dos puntos que vamos a tocar más adelante, de por qué lo hizo, por qué lo perdonó. Miren lo que pasa como resultado de la conversión en la página 120. En el último párrafo dice, como consecuencia de la decisión de mi papá de confiar en Cristo, incontables personas llegaron a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo porque el borracho del pueblo había cambiado su vida. Papá también tuvo participación en el grupo de Alcohólicos Anónimos y visitó las cárceles del estado compartiendo con los presos el Evangelio y la historia del cambio de su vida. Papá murió 14 meses
14 meses después, a causa o por motivo del alcoholismo, tuvieron que extirparle una parte de su hígado que ya estaba totalmente deshecho. Dios transforma vidas. Dios transforma vida. Y lo que quebrantó el corazón del papá no fueron los reclamos, lo que quebrantó el corazón del papá no fueron los argumentos, no fue nada de eso. Ni siquiera digamos, una exposición completa del plan de salvación con evangelio y todo incluido. Nada de eso. Lo que derribó el corazón de su papá fue el amor que su hijo le mostró. Él todavía se preguntaba, ¿cómo es posible que pueda amar a alguien como yo? Y es increíble lo que hace el amor. Cuando la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados, el amor derriba cualquier tipo de argumento. Qué importante, ¿cierto? Qué importante que nosotras, como mirábamos hace 8 días, le pidamos al Señor que nos llene de su amor. Y yo entiendo que compartir el Evangelio y las buenas nuevas es importante, llevar el mensaje de salvación. Para eso está. El Señor dice que compartamos el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero a mí me impacta cómo el amor puede evangelizar, a veces sin palabras. Y eso es lo que hace el amor del Señor. Este fue el proceso con su padre, fue ese primer reto con esa persona que tanto odiaba. Ahora vamos a ver cómo Dios obró en ese segundo reto, que fue con la segunda persona que también odiaba y era su abusador. ¿Cómo fue que Dios obró aquí en la vida de este hombre? Para eso vamos a estar viendo en la página 122 y 123 de sus materiales. Y ahí coloco un titulito una frase muy pequeña que dice, elegido a perdonar a un enemigo. Él dice, yo he sido elegido para perdonar a un enemigo. ¿Cómo pudo entonces perdonar, siendo que era quizás la persona era quizás lo que tú consideras tu peor enemigo? Y me encanta el punto 3 que él desarrolla, que se está desarrollando en el libro. Dice, por obediencia al mandato de Dios, por la fe. Entonces el pastor que lo estaba discipulando decía, tú debes de creer a lo que Dios dice. Créele al Señor, confía en Él. Y Él dice, y yo sabía que lo que Él me estaba diciendo y lo que Él me estaba mandando a través de la escritura, quizás no era lo que yo quisiera, quizás no era lo que yo deseaba y quizás no era lo que yo estaba sintiendo, pero sabía que era lo correcto. Y yo creo que esa batalla la enfrentamos nosotros muchas veces a la hora del perdón. Es la batalla con lo que la palabra de Dios dice, pero que yo quiero y siento y deseo algo diferente. Y a veces se vuelve mucho más real lo que quiero, deseo y siento que lo correcto y lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde el Señor nos invita a ti y a mí a ejercitar la fe. La verdad no es lo que quiero, no es lo que deseo, ni es lo que siento. Esa no es la verdad. Su palabra es verdad. Esa es la verdad. Él dice, yo no deseaba de ninguna manera perdonar a este hombre. No quiero, no siento ese perdón, no quiero, no lo deseo. Por el contrario, vimos que ¿qué le deseaba? Decía que se pudra en el infierno. Eso es lo que decía, que se pudra en el infierno. Pero este hombre tomó la decisión ir en contra de lo que quería o en contra de lo que sentía y deseaba para dar un paso, perdón, un paso de fe
a dar un paso de fe en obediencia a un mandato que Dios había establecido. Un mandato que lo hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado estudiando el libro del perdón, y es perdonaos unos a otros como yo os he perdonado. Esto es un mandato. Perdonaos unos a otros como yo os he perdonado. Entonces, vemos ese perdón como una obediencia a Dios, un paso para obedecer a Dios. Y me impacta mucho porque en la página 122, él dice en el último párrafo, dice, recuerdo haber deseado ser incapaz de averiguar dónde vivía Wayne, pero sí, averigué y lo llamé. Y le dije que iría a verlo. Vivía en un opaco departamento de Jackson, dice, de Michigan. Cuando llamé y abrió la puerta, de inmediato observé que no mantenía su casa tan ordenada como su habitación en nuestra casa. No había tacitas de té, ni periquitos, animalitos, ¿cierto? Solo un hombre encanecido, de aspecto gastado, con una expresión preocupada, y fui directo al grano. Bueno, lo que me hiciste fue perverso, muy perverso. Pero he conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y he venido para decirte. Las palabras cuidadosamente ensayadas no me salieron. Oré pidiendo fuerzas y me di cuenta de lo que debía decir. No necesitaba un guión. Suspiré profundamente. Guayne, todos hemos pecado. Ninguno de nosotros alcanza el nivel de perfección que Dios espera. Todos necesitamos ser redimidos. Y bueno, he venido a decirte algo que necesitas escuchar. Y dice él, me miró, sus pálidos ojos azules no parpadeaban. Por un momento yo decía que no fuera verdad. Está escuchando, ¿cierto? Por un momento yo decía que no fuera verdad, pero era la verdad y yo debía decirla. ¿Cuál verdad? Cristo murió por ti, Wayne, tanto como murió por mí. Esa verdad. Porque a veces hay tanto odio por una persona que en serio usted no desea que sea salva. Usted no desea que esa persona alcance la misericordia de Dios. ¿Se puede llegar a odiar así? Ah, claro que sí, claro que sí. Donde usted desea que Dios extienda su misericordia sobre mí, pero que ojalá a esa persona nunca le llegue la misericordia de Dios, nunca experimente la gracia. Porque tú lo único que deseas para esa persona es castigo, castigo. Por eso le era tan duro decir eso. Dios murió por él, por este hombre que tanto daño me hizo, que marcó mi vida. Pero se lo dijo, Cristo murió por ti, tanto como murió por mí. Y se lo dije, no se lo dije porque deseaba que eso fuera verdad, se lo dije porque era la verdad. Increíble las cosas que el Señor puede hacer. Y me impactó mucho que en esto, él cuenta, cuando cuenta su historia, él dice que él no tuvo respuesta alguna de este hombre, o sea, no hubo una respuesta a su conducta, no hubo una explicación que le dijera a ellos, mira, yo hice eso contigo por esto, no. Tampoco hubo una disculpa, no se disculpó, tampoco hubo una actitud de arrepentimiento. Es más, me imagino que muchas veces yo se digo, ¿por qué tengo que ser yo el que tengo que dar el primer paso? Él es mi ofensor. Y en el reportaje que estábamos viendo en el video, él dice, yo no sabía lo que ese hombre le estuviera pasando por la mente. Él solo se quedó callado. Yo no sabía lo que estaba pensando. Y no sabemos cómo este hombre recibió ese mensaje. Si lo recibió, si lo rechazó, eso no lo sabemos. Lo sabe el Señor. Pero una cosa sí es importante y es lo que está en la página 123 en el último párrafo, dice,
Salí del estacionamiento y me puse rumbo a la autopista y entonces me di cuenta, sentía paz en mi corazón, una paz que nunca había experimentado. Había elegido perdonar a un enemigo. ¿En qué? En obediencia a un mandato de Dios. Y ahora tenía la paz plena y profunda que la Biblia describe como algo que supera el entendimiento humano. ¿Qué obtuvo? Obtuvo paz. Quiero que miremos este otro punto, muchachas, más allá de los sentimientos. La palabra de Dios dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es su palabra, ¿cierto? A imagen y semejanza de Dios. Ser creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo con mente, con voluntad y con emociones. Porque Dios tiene mente, tiene voluntad y tiene emociones. ¿Cómo es ese proceder entonces en nuestro ser para esa obediencia? En nuestra mente, ¿qué conocemos? La verdad, la verdad. Su palabra es verdad. Perdónenme que por aquí se me cayó un poquito mi Biblia. Esta es la palabra de Dios y es la verdad. Entonces, en mi mente, conocer la verdad y el mandato de Dios. Pero luego también implica algo más, la voluntad. Y la voluntad es esa decisión que nos lleva a obediencia, que nos hace a la acción de la obediencia. Y por último están las emociones, que es donde abarcan todos nuestros sentimientos. Pero muchas veces, quienes toman las decisiones, muchas veces mi verdad solo la maneja el tercer punto que tengo ahí en el tablero, las emociones. Mis sentimientos son los que definen entonces mi voluntad y son los que definen la mente, la verdad. Y no debería de ser así. No debe de ser que solo mis emociones son las que dictaminen cuál es la verdad y que dominen mi voluntad. No, tenemos una mente que Dios nos ha dado. Y en esa mente tú y yo podemos tener la capacidad en el Señor de abrazar esa verdad, de apropiarnos de esa verdad y luego proceder con la voluntad en la decisión y la obediencia del mandato de obedecer a la verdad. Y por último, deje que el Señor obre y trabaje en nuestras emociones y sentimientos. No sé si el punto está un poquito enredado, si es así, ahorita en la media hora lo podemos volver a abarcar porque quisiera que ese punto fuera un claro para nosotras. Porque yo muchas veces me he visto enfrentada a que a veces lo que siento parece que fuera mi realidad. Y a veces lo que siento pareciera ser más real que la verdad, que el mandato y la verdad de Dios. Tengo que estarme recordando constantemente, esto es lo que siento, pero esto no es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces a veces debo de actuar y obedecer aún en contra de lo que estoy sintiendo y no dejarme dominar de alguna manera por lo que estoy sintiendo en ese momento. El perdón por obediencia involucra la voluntad. Vayamos y miremos en las escrituras porque los otros ya los tengo aquí, pero miremos este texto en Juan 14:15. Es un versículo cortito, cortitito. Juan 14:15. Sencillo para nosotras. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta palabra guardar también significa obediencia. Si me amáis, obedece mis mandamientos.
Entonces, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué deberíamos de obedecer? Por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor al Señor Jesucristo. Él decía, algo más grande que mi odio. Ahora tenía el control de mi corazón, algo más grande. Y ese es el Espíritu Santo que está lleno de amor, lleno de amor. ¿Quién experimentó la paz? ¿Quién perdonó? Nosotros no sabemos que este hombre a quien fue y le pidió perdón, no sabemos lo que pasó en su corazón y en su mente en ese instante. Pero él dice, pero cuando yo iba rumbo y salí de allí, iba en el carro, me di cuenta allí, en el camino, que tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y de qué paz vamos a ver? En primera de Pedro 3, el versículo 10, nos habla de esa paz. Mire lo que dice aquí en el texto. Le puse el versículo en la parte esquinera abajo. Dice, el Señor dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. ¿Y qué dice luego? Busque la paz y sígala. Buscar la paz. Si usted quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debemos de buscar? La paz. Buscar la paz y sígala. Debemos de buscar estar en paz. Debemos de procurar la paz. Esa paz que experimentó George es libertad, es tranquilidad, reposo, sereno. Dios, yo experimenté una paz que es todo lo contrario a lo que hace el resentimiento y el odio en nuestro corazón, que es la intranquilidad, el desasosiego, el estar agitado todo el tiempo. Él dijo, no, yo experimenté paz. Practiquemos el perdonar, practiquemos el perdón. En Colosenses 3:12 dice la palabra del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Vamos a la primera parte. ¿De qué debemos nosotras vestirnos? Según este pasaje. ¿Qué debemos de nosotras procurar? Eso dice, vestidos, procuren, vístanse. Y nos dice cómo debemos de hacerlo, como escogidos de Dios, como lo que somos. Eso habla de identidad. Debemos vestirnos como lo que tú y yo somos. ¿Con qué somos? Escogidos de Dios. Santos, ¿y qué más somos? Amados. Escogidos de Dios. Somos santos en posición, amados de Dios. Y en esa posición, entonces ahora dice, ¿de qué debemos vestirnos? Si ya tenemos esa posición en Cristo, ¿de qué debo yo vestirme? Dice, vístete de entrañable misericordia, vístete de benignidad, vístete de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y luego, ¿para hacer qué? Luego sigue el versículo diciendo, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es muy, muy complicado hacer la segunda parte si no procuramos la primera. Es muy complicado soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si primero
No estamos trabajando, mis hermanas, de lo que debemos de vestirnos. Algo más grande debe tomar control de nuestro corazón. Algo más grande. Yo diría que alguien mucho más grande. No solo algo, sino alguien. La persona del Señor Jesucristo. Es el que debe tener todo el control de nuestro corazón. Capacidad de perdonar. La paz de Dios guarda. ¿Se acuerda que estábamos hablando ahorita de este? Pero igual lo voy a moverlo por aquí para que lo veamos un poquito. Dice, y la paz de Dios. ¿La paz de quién? De Dios y de Dios. Y quisiera hacer un poquito de énfasis ahí, porque hoy en día se habla de mucha paz. Hay un texto que dice, em, creo que el Señor Jesucristo lo dice, no me acuerdo bien dónde está, por si alguna ahorita lo busca, donde dice que yo les doy paz, ¿cierto? Pero yo no les doy la paz como el mundo la da, eso dice el Señor Jesucristo, yo no les voy a dar la paz como el mundo la da, así que hay otro tipo de paz. Y hoy en día los hombres buscan en muchas partes tener paz, de muchas maneras. Hay muchos ejercicios y muchos consejos que tú encuentras afuera, cómo tener paz. Y si tú te metes a un Google y buscas cómo tener paz, yo me imagino toda la cantidad de sugerencias que deben de aparecer ahí, de estrategias que deben de aparecer para buscar la paz. Pero no te van a presentar una paz real, no te van a presentar una paz genuina que tú puedas experimentar y que sea real en tu vida. Pero sí hay una paz que es verdad y es la paz de Dios. Y por eso el texto dice, y la paz de Dios. No es cualquier paz, no es una paz que puedes encontrar en cualquier parte, de cualquier manera. La paz de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que es tan grande y tan inexplicable que él dice, no hay manera en la que usted la pueda explicar con palabras, no hay manera en la que usted pueda con su entendimiento decir cómo es esa paz. Sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuida, esa paz cuida, que cuida mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bendición. Qué yo quisiera esta mañana poderlas animar a buscar este tipo de paz, esta paz, la paz de Dios, esa paz que Dios promete y dice, esa paz cuidará tu corazón y tus pensamientos. Y por último, muchachas, encontramos el texto en Salmo 29:11 que dice, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Entonces la paz es una bendición. El Señor bendice a su pueblo con paz. Y dicha tener paz. Con razón, ahorita mirábamos, procurad, busquen la paz y síganla. Que podamos nosotras en esta mañana pedirle al Señor que nos ayude a procurar la paz y que nos ayude a tener su paz en nuestros corazones. Así que les animo para que oremos. Eh, Les pido que las que puedan y ojalá todas puedan quedarse el resto de la media horita del taller para que compartamos un poco de las preguntas que algunas hermanas nos van a contestar. De alguna manera eso también muestra que nos interesa lo que ellas han traído, lo que ellas han preparado, lo que han estudiado en casa. Es importante para nosotras. Nos edificamos muchísimo en lo que nuestras hermanas nos comparten en la media hora de taller. Entonces, les animo para ello, muchachas. ¿Qué les parece si oramos? Y entonces encomendamos este resto de tiempo al Señor, que sea Él glorificado en esta mañana. Padre bueno,
Te damos muchísimas gracias, Señor, en este tiempo por lo que tú has preparado para nosotras hoy viernes, Señor, a través de privilegiadas. Gracias, Señor, por este ministerio, Señor, en el que tú has trabajado en nuestros corazones, Padre, nos has edificado enormemente. Agradecidos estamos, Señor. Padre Celestial, yo no sé qué está causando quizás en esta mañana intranquilidad, desasosiego en nuestros corazones. Pero yo te ruego, Señor, que nos ayudes a buscar tu paz y seguirla. Ayúdanos a llenarnos de tu paz, esa paz que dice tu palabra, que nos cuida, que nos guarda nuestros corazones y pensamientos. Dirige nuestras vidas, Señor. Padre Santo, que podamos nosotras rendir nuestros corazones a ti, que podamos obedecer a tu palabra. Llévanos, Señor, a esa rendición a ti por la fe, que podamos obedecer, Señor, sabiendo que lo que dice tu palabra es la verdad y es lo correcto. Que podamos, Señor, obedecer, así sea que no lo estemos deseando ni sintiendo, pero que podamos proceder por obediencia a ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Encomendamos el resto de tiempo y del taller que tú has preparado para nosotros, Señor. En el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Chicas, continuamos entonces con este otro espacio. Igual también las que quieran aportar, las que quieran compartir con nosotras, bien puedan. En el capítulo que estuvimos leyendo esta semana hay una serie de preguntas. Las preguntas eran un poquito largas, un poquito largas, pero yo creo que las podemos responder si el Señor así lo quiere. Entonces yo creo que Tati bien puede. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Tati, muy bien. Listo. Bueno, a mí me Tati, corresponde. ¿vas a tener algo personal? ¿Corto la grabación y seguimos con el taller o lo dejo? ¿Qué dices? No, no, no tengo problemas si sigue grabando. Listo, hágale pues. La pregunta 96 que dice, ¿cómo se explica la diferencia entre lo que Dios quería decirle a su papá y lo que le dijo? Bueno, ahí pienso yo, pues lo que respondí fue que el Espíritu Santo intervino ahí, ¿cierto? Y le ayudó. Y creo que todos hemos tenido esa lucha en lo que queremos y en lo que sabemos que es correcto. Y que muchas veces el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? Pues diciendo que siempre nos ayuda, pero siempre nos ayuda porque hay veces que queremos hacer algo, pero realmente no nos deja. Y por más de que él de pronto quería como, o creía que al decirle cosas que le dolieran, iba como a castigar al papá, ¿cierto? O él mismo tomar justicia en sus manos al decirle cosas que lo hirieran, pero el Espíritu Santo no le dejó. Entonces pienso que allí en esa pregunta el Espíritu Santo fue quien le ayudó, ¿cierto? A hacer lo correcto a pesar de que no era lo que él quería. En la pregunta 97 dice, Dios pidió a Dios seguir odiando a su papá. ¿Has pedido a Dios alguna vez algo parecido? ¿Cómo crees que Dios responde a tales oraciones? Pues yo pienso que, o a mí me ha pasado de que sí le he pedido oraciones al Señor que yo sé que no están bien. De hecho, cuando yo me enteré que mi esposo me era infiel, yo le decía, Señor, ojalá se muera, que se muera, que, o sea, yo quería que no pasara una semana y que el Señor hiciera justicia, y que el Señor dijera, no vea, se Estamos metió. nosotras pintadas. Entonces, pero uno sabe que no está correcto y que esas oraciones no son escuchadas, porque de hecho en Primera de Juan habla de la oración, ¿cierto? Donde dice, cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Pero si yo no estoy orando conforme a su voluntad, téngalo por seguro que Él no me escucha. Entonces esas oraciones, respondí yo, pues no son escuchadas por el Señor. Es como cuando somos necias en hacer cosas que sabemos que no están bien, ¿cierto? En la 98 dice, es necesario sentir el perdón en el corazón antes de perdonar. Entonces yo respondí que no.
No es necesario porque voluntariamente eso no nos nace a nosotras de perdonar a la otra persona. Y vuelvo al mismo ejemplo de la infidelidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quería que el Señor la castigara, yo quería que el Señor, mejor dicho, cayera un rayo y la partiera en dos, pero el Señor, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo trató conmigo de esta forma, en empezar a mirar a esta persona como lo que era, una no hija de Dios, no creyente. Entonces, ¿cómo eran sus actos? Como eran los míos. Y al pensar de que si esta mujer se convirtiera, se arrepintiera y se convirtiera, iba a pasar a ser mi hermana y iba a pasar a tener los mismos privilegios que yo tengo y que el Señor también había morido por ella. Entonces decía, Señor, me tocó una vez orar y decirle, Señor, ayúdame a amarla como tú la amas, porque pues yo no puedo juzgarla. Ahora, al ver lo que el Señor había hecho en mí y me ha perdonado a mí, entonces digo, ¿quién soy yo para no perdonar a la otra persona, ¿cierto? Pero no es algo que pienso yo que se dé de una, sino que es algo que el Señor trata en nosotros, pero en raíz o en base a la obediencia que tenemos. No puedo esperar a sentir perdonar, no puedo esperar a siempre tener ese sentir porque no siempre lo tenemos. No puedo sentir, ay, no voy a leer la Biblia si la siento. No, debo leerla, punto. Debo perdonar, punto. Debo dar gracias. Entonces yo pienso que es la obediencia la que el Señor utiliza para tratar con nosotros y llegar a ese perdón. Eso era todo. Gracias, Mita. Gracias. Gracias por compartirlo con nosotras. Sí, ahí vemos que realmente hace parte de nuestra realidad. Un día de esto les voy a contar las oraciones que yo hacía hoy, tan espirituales. Me acuerdo y me río. Esas oraciones tan espirituales, yo diría, ay, Señor, de verdad que años después le decía, ay, Señor, a mí cómo se me ocurría pedirle a ustedes, o sea, realmente perdóneme, Señor. Y gracias, Señor, porque usted esas oraciones les dijo que no. ¿Qué tal que el Señor? Ay, no, 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 definitivamente. Muchachas, en la segunda parte del taller está Maribel. Bien pueda, Mari, bien pueda. Voy a darle igual por aquí para que no se nos haga tan largo el video de cerrar.